conociese a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Vuelvo a repetir, Dios a través de este texto anuncia lo que iba a pasar con Jerusalén, anuncia lo que iba a ser un día cumplimiento de esa profecía, ¿ya? Y él dice que esta piedra, no iba a quedar ninguna piedra sobre piedra en Jerusalén, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Si uno va a Mateo capítulo 2, acompáñenme Mateo capítulo 2. El versículo 1, dice la escritura que cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén. Recordemos que el profeta Miqueas capítulo 5, versículo 2 había anunciado en dónde iba a nacer Jesús. También es bueno mencionar de que los fariseos, los saduceos, los escribas, eran estudiosos de las escrituras, pero estaban ciegos y endurecidos sus corazones, y habían olvidado esa parte de la profecía. Dice acá en Mateo capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vuelvo a mencionar la palabra Jerusalén. Unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces el rey Herodes se turbó, dice la palabra de Dios, y toda Jerusalén con él. El centro del estudio de hoy día va a ser Jerusalén. Vamos a estudiar sobre Jerusalén, pero más importante que Jerusalén era el protagonista principal, Jesús. Y dice aquí que convocaba a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había que nacer el Cristo. Lo lógico sería que los estudiosos de las escrituras, ellos debían decir: sí, va a nacer en Belén. Tenemos la respuesta. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Sí, se habían acordado, sabían dónde iban a ser Jesús, pero lastimosamente vemos aquí, porque así está escrito por el profeta, recordaban lo que el profeta Miqueas había mencionado: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Y recordemos que ellos pensaban que Jesús iba a libertar, el Mesías iba a libertar de la esclavitud de Israel de Roma. Sin embargo, acá hay una palabra clave que dice que apacentará mi pueblo Israel. Significa que va a cuidar, va a velar por su pueblo, y Jesús iba a venir a traer paz y la salvación a esta humanidad. Entonces dice Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Recordemos que quienes vieron la estrella no fueron del pueblo de Israel, fueron gente extranjera que no eran de Israel y que ellos habían visto la escritura, habían leído. Por lo tanto, ellos se basaron en esta escritura y seguían una estrella, dice la Biblia, y sobre esa estrella ellos iban guiados hasta donde iba mencionando. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, ellos habiendo oído, 8, enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y la adore. En este caso vemos al rey de Herodes que está un poco, como se dice, siendo un poco cínico, ¿ya? Como un doble estándar, ¿no? Diciendo: yo lo voy a adorar, pero mentira, porque en el fondo del corazón, él viendo a Jesús que iba a nacer, al Mesías, era una amenaza para él, porque él pensaba, igual que los escribas y los líderes, que él iba a quitarle su reino. Pero Jesús no vino a quitarle su reino. Por eso dice en el versículo 9, y ellos habiendo oído al rey se fueron, y de aquí la estrella que habían visto en el oriente, recordemos, el oriente sería todo el trayecto, todo el camino, y dice la palabra, iba delante de ellos hasta que llegaron y se detuvo sobre donde estaba el niño.
vemos en el versículo siguiente que ellos se regocijaron con alegría. Pero pensemos un poquito, ¿quién debería haber estado en ese momento cuando nació Jesús? ¿Quién? Su pueblo. Por eso Lucas menciona que cuando Él vino, cuando Él los visitó, no lo recibieron. Pero vamos a ver qué es lo que Jesús contemplaba. Dice que Jesús contemplaba a Jerusalén desde la cima del monte de los Olivos. Él subía el monte y Jesús contemplaba a Jerusalén. Porque Jerusalén dice que de él se desplegaba un paisaje bello, un paisaje pacífico. Y era la época de la Pascua, ya venía el momento de donde venía la generación tras generación se cumplía la Pascua. Y desde todas las regiones de Israel, dice que de los hijos de Jacob venían porque se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional que era la Pascua. Recordemos que la Pascua representaba la liberación de Egipto, cuando Israel salió de Egipto. Entonces dice que de en medio de los jardines y viñedos, de las verdes laderas tachonadas justamente de los paisajes, dice la escritura que ellos vieron de alguna manera las tiendas. Dice que se ponían las tiendas de mucha gente. Tuve el privilegio de estar en 2004. Me acuerdo que estuve en agosto, septiembre, a puertas del 18 de septiembre en La Pampilla, ahí en Coquimbo, cuarta región, estaba colportando. Y ese verano fui a colportar y me acuerdo que se acampaba la gente ya días antes, como si fuera un evento nacional aquí el 18 de septiembre. En algunos lugares se acampan a la gente, viajan de aquí del norte al sur, del sur al norte, de Santiago a diferentes lugares, todo para ver ese momento histórico del país. Y vamos a trasladarnos a este momento que era el momento nacional. El momento nacional era la Pascua. Y dice que los peregrinos llegaban y se elevaban de las colinas, se veían con las colinas llenas de gente, en caravanas llegaban todos con su comida, seguramente con su ropa, con sus tiendas, y dice que los soberbios palacios y los macizos baluartes estaban ahí de la capital israelita. Ellos se sentían orgullosos de lo que tenían los israelitas, Jerusalén, lo máximo. Vamos a buscar Apocalipsis 18:7, que dice justamente de esta tierra, este lugar, la capital de Israel. Apocalipsis 18, versículo 7. Recordemos que Apocalipsis 18:1 en adelante habla de la caída de Babilonia. Pero en el versículo 7 habla de justamente cómo iba a ser el tiempo en el cual iba a cumplirse también una profecía. Versículo 7 dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Cómo se sentía Israel con Jerusalén? Como se dice, con este lugar. Dice que muchas personas saltaban de vista las espléndidas construcciones del templo. Era el mejor templo que ha existido en toda la tierra. El templo de oro, un templo majestuoso que fue construido por Salomón. Recordemos que David fue el que quiso construir, pero Dios no permitió que fuera David. Dios permitió que fuera Salomón. Y Salomón, recordemos que pidió a Dios sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Y él fue el que construyó. Y recordemos que hicieron el majestuoso templo que ha existido en esta tierra y que no habrá otro en esta tierra como ese. Entonces dice que los reyes, dice del oriente, venían del poniente, iluminaban las blancuras de los muros, el mármol y centellaban en incidir sobre el oro de puertas. Era de oro las puertas. Dice las torres y los pináculos, era la perfección de hermosura, el orgullo de la nación. Ellos estaban orgullosos. A veces hay gente que se siente orgullosa por su casa. ¡Oh, mi casa espectacular! ¡Oh, su auto! Aquí está mi auto. Aquí está mi título. Estudié esto. Ahí sus títulos. Ahí todo. Ya. Uno se siente orgulloso por eso, ¿verdad? O quizás te orgulloso por tu familia, no sé. Quizás tú te dices, en este caso yo no se sentía orgulloso ni por su familia, ni por el carro, ni por la casa. Sentía orgulloso por el templo, por la ciudad. Decía, aquí está Jerusalén. Aquí está lo máximo.
¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos sentirnos así seguros que creemos que estamos bien. Sin embargo, ¿qué hijo de Israel podía, dice, contemplar semejante espectáculo como sentirse conmovido de gozo y admiración? O sea, todos podían ver admirados porque era algo tremendo, algo realmente impresionante. Sin embargo, muy ajeno a todo esto estaban los pensamientos de Jesús. Jesús no se admiraba. Recordemos que Jesús estaba en el cielo. Jesús vivía del Rey del universo. Tenía mejores palacios que el templo de Jerusalén. Él estaba a disposición de millares de ángeles. Para él no era nada esto. Jesús, sin embargo, sus pensamientos embargaban la mente de Jesús. Vamos a buscar Salmo 52. ¿Qué es lo que embargaba en su mente? En el conflicto de los siglos justamente menciona algunos pensamientos que tenía Jesús. Salmos 50, versículo 2. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Salmo 50, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios: el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta que se pone. Y ahí viene el versículo 2. De Sión, perfección, hermosura, dice, Dios ha resplandecido. Vamos al templo de Jerusalén nuevamente. ¿Cómo se sentían los israelitas, los judíos, los fariseos, los escribas? Ellos se sentían como pecho paloma. Aquí está el mejor templo que tenemos aquí. Es como decir acá no sé, pues aquí en el distrito o en alguno de los distritos, decía, aquí está el mejor templo que tenemos en la quinta región o en la Michipa, ¿no? O sea, somos todos iguales, ¿verdad? Por lo tanto, de alguna manera nosotros podemos sentirnos orgullosos por eso. Debemos estar contentos porque podemos adorar su nombre, que es lo más importante que un templo. Si es blanco el templo, si es rojo, si es verde, no importa eso. Lo importante es que Dios esté en ese lugar. Sin embargo, vemos aquí que ellos habían perdido el horizonte. Vamos a buscar ahora Lucas 19:41. Volvamos a Lucas y volvamos a lo que comienzo de la lectura que leímos. Para entender un poquito ahora, vamos a buscar el versículo 41. Lucas 19:41. Y hay una palabra muy clave acá en el versículo 41 que justamente vamos a mencionarla. Lucas 19:41. Dice la escritura: y cuando llegó cerca a la ciudad, recordemos que Jesús estaba yendo a Jerusalén, llegó, observó, y dice que él miró. Y al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella. ¡Qué impresionante! Uno de los momentos más tristes de Jesús fue en este momento. Jesús lloró por ella. Hay otro versículo que dice que Jesús lloró. También recordemos que lloró cuando murió Lázaro, pero no murió, o sea, no lloró porque murió Lázaro, lloró por la incredulidad de los discípulos, de los hijos de Dios que no creían que Jesús era el rey que los iba a salvar, el Mesías, el rey del universo. Por eso lloró. Pero aquí no lloró por eso tampoco. No lloró porque por el templo en sí que iba a ser destruido. Vamos a ver por qué lloró. Dice el Espíritu de Profecía que en medio del regocijo general de la entrada triunfal, recordemos que Jesús empezó a entrar, y dice que mientras alegres hosanas repercutían, ¡Hosana, el rey de Israel ha llegado! Y todos cantaban con palmeras, dice, y lo recibían, y dice que repercutían alegres hosanas con voces, y miles de personas estaban ahí, y ellos en su mente estaba ahí, ¡ahí viene el que nos va a libertar, el que nos va a sacar de esta esclavitud de Roma! Y ellos se imaginaban y proclamaban, ¡Rey! ¡Ha llegado nuestro rey! El Redentor del mundo. Estaba abrumado por una súbita, dice la palabra del Señor, la cita. Entonces vemos aquí también, menciona acá, que justamente había una misteriosa tristeza. Jesús estaba triste. Jesús no estaba contento. Había una tristeza que embargaba a Jesús. Y la gente no entendía. El Hijo de Dios, el prometido de Israel, cuyo poder había vencido a la muerte, le había arrebatado sus cautivos, dice, y de la tumba lloraba. Recordemos que Jesús sanó, resucitó, liberó demonios. Pero él estaba triste. ¿Y saben por qué estaba triste? Porque a causa de su pesar, dice que venía una agonía intensa, irreprensible. Una agonía irreprimible que él no podía contener.
Ya no lloraba por sí mismo porque él tenía que morir, sino porque justamente tenía que conducirse al sacrificio, conducirse hacia el plan de Dios, conducirse a lo que Dios había terminado. Por lo tanto, no era fácil enfrentar el último tramo. Y esa agonía de cargar todos los pecados del mundo, esa es la agonía que lo hacía pesar. Dice que lo conducía el Espíritu Santo hacia ese lugar. Y delante de él estaba el lugar de Getsemaní. Recordemos que en Mateo 26 menciona el huerto del Getsemaní, que Jesús fue con sus discípulos a orar, porque ya llegaba la hora de su entrega, y él sabía que iba a entregarle Judas. Sin embargo, él fue a orar a ese lugar. Pero antes de ir a orar a ese lugar, dice que él sentía el escenario de su próxima agonía. Dice también se divisaba, dice, la puerta justamente de las personas que habían esperado por siglos, por años, que esperaban el sacrificio. Recordemos que durante muchos años, cuando se instauró la Pascua, había que sacrificar un cordero. Había que sacrificar justamente la liberación. Jesús representaba ese cordero inmolado. Ese sacrificio que pronto iba a abrirse por la humanidad. Y dice que como él tuvo que llevar como cordero, fue llevado al matadero. Vamos a buscar justamente Isaías 53, versículo 7. El profeta Isaías, recordemos que era el profeta que estaba leyendo el eunuco. Cuando fue al templo, recordemos esta historia, ¿no? Interesante, fue al templo de Jerusalén, ¿ya? ¿Y cómo lo recibieron? ¿Le recibieron bien a este eunuco? Recordemos, a ver, antes de leer Isaías 53, versículo 7, mientras ustedes buscan, recordemos que este eunuco, el etíope, estaba angustiado porque estaba buscando la palabra, respuestas. Y llegó al templo y ¿qué le dijeron? Bienvenido al mejor templo del mundo. ¿Así fue? No. ¿Usted de qué nacionalidad es? Etíope. Muy bien, aquí no puede entrar los extranjeros. ¡Para afuera! ¡Fuera! Y lo echaron. Y dice que el etíope iba triste, en un carro, estudiando justamente al profeta Isaías. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Toma a Felipe, le dice, anda, júntate a ese carro. Y la historia dice que Felipe se junta a ese carro. Y ve que ahí está estudiando el profeta Isaías. Y le pregunta a Felipe al eunuco, ¿entiende lo que lees? Y el eunuco dice, ¿cómo podré entender si nadie me explica? Habrá algunas personas que necesiten que tú le expliques también. Que tú le abras los ojos a esa persona. Por medio del Espíritu Santo, por supuesto. Porque hay gente que está ciega, que no está viendo la verdad a través de la palabra. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 7? Justamente son los versículos que él está leyendo el etíope. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Tú estás dispuesto a ir a un lugar donde te va a ir mal? ¿Tú estás dispuesto a enfrentar un lugar donde sabes que corres peligro? ¿Tú estás dispuesto a sufrir calumnias, a sufrir azotes, a sufrir todo lo que Cristo sufrió? Dice que poco más allá estaba el Calvario, el lugar de la crucifixión. Y sobre la senda de Cristo pronto dice, a reconocer que habrían de caer los horrores de las tinieblas que él tenía que enfrentar, mientras su alma se entregaba en ofrenda por el pecado. Jesús era esa ofrenda por nosotros, por mí y por ti. Esa ofrenda que tuvo un precio. ¿Y saben qué? Ese precio costó la vida de Jesús. Muchas personas dicen que la salvación es gratuita. Sí, perfecto. La salvación es gratuita. Pero ese precio que tuvo costó la vida de Jesús. Sin embargo, dice que no era lo que le angustiaba a Jesús. Las escenas lo arrojaban, dice, sobre las sombras que él tenía que enfrentar, y el Señor estaba ahora de su regocijo. Tenían que enfrentar la tristeza y la alegría que iba a venir. Y tampoco en el presentimiento de su angustia sobre la humanidad que él tenía que enfrentar, estaba nublado, dice, su espíritu anegado.
Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué entonces Jesús lloraba? ¿Por qué Jesús lloró? Jesús lloraba, ¿saben por qué, mis hermanos y amigos? Por el destino de millares de personas que estaban en Jerusalén. Por la ceguera. Hay gente ciega espiritualmente. Recordemos que los mismos israelitas, los mismos saduceos y escribas estaban ciegos espiritualmente, porque si hubieran estado espiritualmente alertas en relación a un contacto con Dios, estarían como los magos, aquellas personas extranjeras que fueron a recibir a Jesús. ¿Será que Jesús cuando venga por segunda vez nos va a volver a encontrar así? ¿Nos va a volver a encontrar de esta manera? Y vamos a buscar Lucas 18. Lucas 18, que habla justamente de la segunda venida de Cristo. Lucas 18, 8. Lucas 18, 8. Dice la Escritura, os digo que pronto. La palabra pronto es muy clave acá. ¿Qué significa pronto? No, por supuesto, no quiere decir ahora mismo, puede ser ahora mismo, mañana, pasado mañana, pronto. Les hará justicia. Y está hablando, recordemos la historia de Lucas 18, de una parábola de una viuda que estaba pidiendo justicia. Y ella buscó al Señor y el Señor le respondió. Es una historia que representa cómo podemos buscar a Dios y Dios responde la oración. Pero dice acá la pregunta clave hoy día para nosotros, porque estaba hablando de la segunda venida de Cristo, no está hablando de la primera venida que ya fue. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, por segunda vez yo le agregaría, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta es, si Jesús viniera mañana, si Jesús viniera un mes más, 2 meses más, no sé el tiempo todavía que Jesús va a venir, pero Él viene pronto y hay acontecimientos que se están cumpliendo. ¿Estamos ciegos espiritualmente? ¿O quizás estamos como la segunda parte que era la dureza de los corazones? Los israelitas, los judíos fariseos eran duros de corazón. Recordemos que Jesús les decía serpientes. Le decían, ¿cómo le decía? Palabras bien fuertes. Sepulcros blanqueados, ahora me estoy acordando. Sepulcros blanqueados. Generación de víboras. Esa palabra es clave. Generación de víboras. Jesús no lo trataba de decir, ¡oh, cómo está! Con amor, así, qué bueno, porque quizás no iban a reaccionar. La única forma de reaccionar era a través de palabras que quizás lo hagan meditar. Pero recordemos que Jesús mandó a Juan el Bautista. Y la misión de Juan el Bautista, ¿cuál era? Y hay algo muy importante. Juan el Bautista, el que tenía que preparar la venida de Jesús, la primera venida de Jesús. Y Juan el Bautista cumplió su misión. Y Juan el Bautista dice, arrepentidos y convertidos. Todos los días les predicaba, arrepentidos y convertidos, arrepentidos y convertidos. Y él les predicaba. Pero yo me pregunto, ¿el pueblo entendió que Juan el Bautista fue enviado por Dios? Y hoy día, Señor, nosotros tenemos una misión. El Espíritu de Profecía dice que nosotros somos el segundo Juan el Bautista, o el segundo Elías. La misión de nosotros es anunciar que Jesús viene pronto. Quizás nos hemos olvidado de esa misión. Y justamente la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28, si no me equivoco. Perdón, Ezequiel capítulo 36. Ahí está, 36. Está en el versículo 28, al revés que iba a decir. Pero me acordé. Vamos a leer el 26 para entender el 28. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Recordemos, ellos estaban ciegos espiritualmente. Jesús lloraba por la ceguera espiritual que tenían los líderes de Israel, los millares de personas que se iban a perder. Pero ¿qué dice en el versículo 26? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, ¿qué cosa, mis hermanos y amigos? Ese corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. ¿Cuántas personas son duras de roer? Es difícil de entender que entreguen su corazón a Jesús. ¿Conocen ese tipo de personas? Quizás tú eres aquella persona, o quizás tu familia, un familiar tuyo, no sé, tu esposo, tu esposa, tus hijos, o algún familiar tuyo, tiene ese corazón de piedra. Y tú dices, Señor, ¿cómo puede quebrantar ese corazón?
O quizás tú dices, yo estoy ya en los caminos de Dios, yo estoy bien. Recordemos que la palabra de Dios dice, no hay ni un justo ni aún uno solo. Nosotros no podemos decir que estamos bien. La Biblia dice, mire el que diga que está firme, mire el que no caiga. Nosotros no podemos decir que estamos bien. Siempre necesitamos del Señor para estar a cuentas con Él. Todos los días necesitamos estar en su presencia de Dios. Y dice en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Versículo 28. Y ahí viene lo interesante, la bendición, hermanos, que Dios nos ofrece. No en Jerusalén, no en esta tierra, no en la ciudad donde estés. Dice acá, habitaré en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré vosotros por Dios. El Señor nos ofrece un lugar más allá. Como dice San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. 14:1, dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Si hay una preocupación hoy día es porque necesitas encontrarte con Jesús. Quizás no duermes la noche, quizás estás preocupado por alguna situación. Entrégale al Señor tu preocupación, entrégale tu problema a Él. Porque dice la palabra de Dios, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. El Señor, ¿qué fue a hacer? Al cielo, a descansar, a tomar sus vacaciones, como ya cumplió la tierra, cumplió la misión. No, hermanos, no, Jesús no está de vacaciones. Jesús está cumpliendo la misión que está cumpliendo en el cielo, intercediendo por nosotros. Por lo tanto, dice que Jesús estaba llorando por la ceguera y el corazón duro de Israel, por a quienes Él había venido a bendecir y a salvar. Y ante los ojos de Jesús, dice, se abrían la historia de más de 1000 años, durante los cuales Dios manifestó su amor, su sacrificio, y en su favor y tierno cuidado del pueblo elegido. Recordemos que Dios llamó a un pueblo escogido, nación santa. Vamos a buscar Génesis. Estamos terminando el mensaje de hoy día y vamos a retroceder un poquito la historia, la parte donde se genera el Cordero, donde se genera justamente esta parte tan importante. Génesis capítulo 22. Versículo 9. Ustedes lo han leído, esta historia de Abraham, Isaac. Recordemos que estaban conversando Isaac con su padre Abraham y ven que no hay leña, está también el altar, está todo, pero faltaba el cordero. Y en el versículo 9 dice que cuando llegaron al lugar, versículo 8 mejor para entender un poquito el 9, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, le preguntó, padre, ¿el cordero dónde está? Y él le responde eso. Y en el versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac. Y Isaac se dio cuenta que él era el cordero. Él no dijo, papá, ¿sabes qué? Me voy, chao, me arranco, no. Dice que lo ató ahí en ese momento, y dice la palabra de Dios, y lo puso en el altar sobre la leña. Hermanos, Isaac representa a Jesús. Aquel cordero que no iba a abrir su boca. No reclamó Isaac. ¿Cuántos hijos reclaman las órdenes de los padres? Me acuerdo cuando el negocio, la despensa, como decimos, al frente de la casa donde nosotros vivíamos con mis padres, allá en la ciudad de Areguá, estaba el negocio al frente, don Oscar. Bueno, don Oscar tenía un negocio y en ese momento mi papá me decía, hijo, tienes que ir a comprar negocio. Y el negocio caminaba, ¿cuánto? 500 metros y ahí estaba, no era, ni un kilómetro ni siquiera. Y yo le decía, mamá, lo que pasa es que mi hermano tiene que ir hoy día, pues yo ayer fui, ¿por qué tengo que ir de vuelta? Fui a la mañana, fui al mediodía, de nuevo otra vez. Y mi hermano decía, no, es que tú tienes que ir porque eres el mayor. Y nos discutíamos y nos peleábamos, no, ¿quién va al negocio? ¿Cuántas veces los hijos desobedecen las órdenes de sus padres, no? Pero en este caso Isaac se puso a discutir. Oye, papá está loco, ¿cómo se te ocurre? No fue así. Veamos el 16.
de ahí mismo, del capítulo justamente que estamos leyendo, capítulo 22, versículo 16 al versículo 18. Recordemos que en el versículo 15 estaban en el monte Moriah. En ese monte Moriah es donde el hijo de la promesa no había dado resistencia y fue atado en el altar. En ese monte Moriah representa que Jesús un día iba a morir por nosotros. ¿Y qué dice el versículo 15? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo. Le dice, a ver, detente. Versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rezado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Versículo 18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Hay una palabra que se repite en todo este versículo. Obedeciste. Obedeciste. ¿Obedecemos la voz de Dios o hacemos nuestra voluntad? Cuando nos equivocamos, ¿a quién le culpamos? ¿Culpamos al papá, a la mamá, o a los padres culpan a los hijos? No, es que el fracasado es él, o la fracasada. Culpamos al familiar, culpamos al vecino, culpamos a quien sea, al compañero de trabajo, no sé, todos tienen la culpa, menos nosotros. O culpamos a Dios de nuestro fracaso. Dios tiene la culpa, así que voy a dejar de ir a la iglesia. Dios tiene la culpa, no me ha bendecido, no me ha dado más plata. Estoy sin trabajo por la culpa de Dios. En este caso, Dios quiere decirte que Él quiere oír tu voz. Él quiere que tú le clames a Él. Clama a mí y yo responderé. Y termino con Jeremías. No iba a leer ese texto, pero Jeremías se me viene a la mente ahora en este momento. Si no me equivoco, Jeremías 33. (33:3). Usted conoce ese versículo. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo no te responderé, dice mi versión. ¿Están atentos, hermanos? No dice eso. Yo estaba probando a ver si estaban atentos, hermanos. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿El Señor te ha respondido alguna vez? Me acuerdo que tenía que tomar una gran decisión y con esto termino. Estaba colportando. Había terminado el colegio. Y tenía que decidir por mi vida y mi futuro. ¿Qué iba a hacer de mi vida? Por un lado, yo quería ser un colportor. Toda mi vida. Por otro lado, sentía que Dios me estaba llamando a ser pastor. Y me puse a orar al Señor porque había una familia que estaba estudiando la Biblia, un matrimonio, y yo como joven me daba cuenta que no sabía mucho dar estudio bíblico. A pesar de que había visto a mis padres desde los 12 años hasta los 18 años cómo él daba estudio bíblico. Pero una cosa es observar y otra cosa es hacerlo. Y lo oré al Señor y clamé a Dios. Y le dije, Señor, ¿qué quieres que yo sea de mi vida? ¿Ser un colportor como mis padres o ser un pastor? Como tú me lo estás diciendo, me lo estás pidiendo. Y el Señor me dijo, tú vas a ser un colportor. Tú no vas a ser un colportor, tú vas a ser un pastor. Muchos años atrás mi padre, cuando estaba estudiando teología en Argentina, en el tercer año de teología, él estaba colportando y dice que en una ciudad donde él estaba entrando, había golpeado una puerta, entró a una casa en Argentina y dice que estaba ahí y de repente, porque ella se golpea la mano en Argentina, en Paraguay igual, entonces se golpea la mano, entonces el dueño de esa casa era un comisario. Y resulta que pensó que él estaba golpeando la mano, pensaba que él iba a asaltar esa casa. Entonces viene el comisario y dijo, oh, tú eres un bandido, así que estás haciendo en mi casa. No, si estoy aquí golpeando la mano, no, vamos. Y lo llevó a la cárcel. Y estuvo preso todo el día. Y resulta que mi tío, el segundo hermano mayor de la familia Ruiz, Varas,
estaba colportando también. Y empieza a preocuparse, empieza a mirar la hora y dice, oye, ya son las 9. Qué raro. Y que, mi papá se llama Isaac, y que le dicen, ¿por qué no ha venido? Ya son las 9, no puede, es muy peligroso esta hora, qué raro, no sé qué se demora tanto. Vamos a la comisaría. Llegaron a la comisaría, fue con el compañero y empezaron a presentar el prospecto. ¿Dónde estaban los libros? Y el comisario le dijo, ya, listo, voy a comprarle toda la colección, muy bien. Y terminaron de presentar todos los libros y le pregunta a mi tío, ¿sabe que usted ha visto a un joven alto, moreno, extranjero? Sí, ¿no será ese que está allá, en el pasillo? Entra para allá. Va, entra. ¡Uy, sí! Él es mi hermano, hace lo mismo que yo. Ah, ya, lléveselo nomás. No están haciendo nada malo. Yo pensé que me iba a robar. No, si no, estamos haciendo lo mismo. Ah, ya, perdón, ya, llévenlo. Ya. Y esa noche él había soñado esa situación. Y Dios la había cumplido al día siguiente. Él sintió que Dios lo estaba llamando a ser un colportador. Y él dejó de estudiar teología y se dedicó a ser un colportador. Ya lleva 44 años sirviendo a Dios. Y él va a morir colportando. Él sabe que sus últimos pies, sus pies van a ser golpear puertas, tocar puertas. ¿Has oído la voz de Dios alguna vez en tu vida? Hoy día Dios te llama a estar a cuentas con Él. Hoy día Dios te llama a que tú te reconcilies con Él. Hoy día Dios te llama a que le entregues tu problema a Él. Hoy día Dios te llama para que tú reconozcas al Cordero inmolado que es Jesús. Hermanos, vi que llegaron algunos pedidos. No quiero pasarme y no leerlo porque si no vamos a estar en problemas. Así que voy a tratar de recordarme, voy a retroceder un poquito, quedé hasta el hermano Juan David Estañaro. Ya vi, de aquí en adelante dice acá nuestro hermano Esteban Estañaro, saludos para nuestro hermano Esteban. Estañaro dice, por favor, orar por Lucas Osorio Chávez, de un mes de vida, que está hospitalizado con problemas respiratorios, está en el Gustavo Frique y al parecer está contagiado. Vamos a orar por Lucas Osorio Chávez, ¿ya? También dice acá, Victoria, incluiremos nuestras plegarias, Dios tenga misericordia de él. Ya, muy bien. Pido, nuestra hermana Inés Graciela pide por Anita Sotomayor. Oremos por ella entonces. También vemos aquí saludos de algunos lugares, desde Calamas, desde Limache, desde varios lugares, ¿ya? Bueno, vamos a orar entonces después de este canto por Anita Sotomayor y por Lucas Osorio Chávez, esos dos nombres. Ya, perfecto. Me está saltando un nombre. Ya, un saludo para Sida Barbosa, ya, que pide por su vida espiritual y sentimental y financiera. Vamos a orar por Sida Barbosa también. Voy a tratar de recordarme el nombre de Sida Barbosa, ¿ya? Así que vamos a poner este himno, por favor, que va a ser proyectado, y después voy a tratar de orar por estos pedidos que acabamos de mencionar por Lucas. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte, y
No me quiero saltar, algunos hermanos, para por favor saludar a nuestra hermana Magdalena Rosario Pacheco Morales desde Calama. Saludos, hermana. A nuestra hermana Victoria Estañaro, también saludos. Y a nuestra hermana María Eliana Recabarren Herrera, también saludos a nuestra hermana que nos está saludando. Vamos a orar en este momento, ¿les parece? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por los pedidos que alcanzaron a llegar en este momento. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, queremos clamarte en primer lugar por nuestra vida espiritual. Que nuestro corazón no esté endurecido, como dice Ezequiel, corazón de piedra. Que no estemos ciegos espiritualmente como estaba Israel, enceguecido por el templo maravilloso que ellos creían que con eso se iban a salvar. Quizá nuestra vida está ciega, Señor, por las cosas materiales, humanas que pueden mantenernos, entre comillas, Señor, en la salvación. Pero es Cristo Jesús, el Cordero inmolado, que nos salva. Gracias, Señor, porque nos perdonas hoy día y nos permites reconciliarnos contigo. Queremos pedirte por Lucas Osorio, un bebé de 1 mes que está posiblemente con síntomas de COVID-19. Pedimos también, Señor, por nuestra hermana Cida de Brasil Barbosa, si no me equivoco, que pide por su vida personal, su vida familiar y su vida financiera, que tú puedas estar con ella también. También pedimos, Señor, por nuestra hermana Ana Sotomayor, para que tú la puedas bendecir también. Y también por todos los saludos que hemos recibido y los pedidos que se han hecho anteriormente, que lo mencionamos en la oración. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, que puedas cuidarnos y que podamos, nuestro corazón siempre estar dispuesto a abrirte a ti, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga grandemente, mis hermanos. El sábado nos vemos prácticamente en las iglesias, diversas iglesias donde estaremos. Ustedes sigan la transmisión de la Iglesia Las Rosas. Que Dios les bendiga grandemente. La escuela sabática estará aquí justamente presente. Esté atento a la programación del día sábado. Que Dios te bendiga, que tenga un buen resto de semana.